Las mujeres de mi tierra. Hola, bienvenidos a Las Mujeres de mi Tierra. Como ustedes saben, por este espacio han pasado presentadoras, actrices, con unas voces espectaculares, no en vano tan apetecidas en el mundo entero. Pero lo que seguramente no saben es que detrás de eso, detrás de ellas, detrás de esa voz o de esas voces tan bellas, hay una mujer que hoy nos acompaña y que justamente se ha encargado de pulir, digámoslo así, de intervenir profesionalmente las voces de estas mujeres y también hombres para que el resultado sea precisamente ese, convertirlos en esas estrellas que vemos a través de nuestras pantallas. Adiela, bienvenida a Las Mujeres de mi Tierra, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Adolfo. A ti mil gracias por la invitación. Lo primero que tengo que decir es que eres fonoaudióloga y entonces Ujú. uno siempre tiene una imagen de la fonoaudióloga como aquella profesional de la salud que está con los niños, que está con las personas que han sufrido algún tipo de enfermedad, accidente y que tienen que recuperar el habla. Eso es lo que yo por lo menos siempre me imagino. Y le has cambiado totalmente, le has dado otro camino a tu profesión, ¿no? Porque has engrandecido de alguna manera durante estos 20 años a través de Voces Consultores ese oficio. ¿Cómo empieza este andar, ¿no? Por este camino y cómo Voces Consultores se convierte en un lugar indispensable para todos los presentadores de este país? Has formado ya el 90% de presentadores. Mira, ha sido una tarea maravillosa, un día a día de mucho trabajo, dedicación, constancia, pero con muchos frutos que los ven todo el mundo en la televisión y ve muchas personalidades. Jimmy García Camargo, que era uno de los fundadores de la radio y tenía una escuela de locución, me dio la oportunidad de crear un programa para formar locutores. Eso no lo hacían las fonoaudiólogas en Colombia. Y yo asumí el reto y poco a poco fui construyendo toda una metodología de formación y de entrenamiento para profesionales de la comunicación y en ese momento para profesionales de la voz, que ha dado como el resultado de todo el quehacer de voces durante estos 20 años. Cuando uno habla de que un presentador va donde Adiela Marín va a Voces Consultores, es porque le falta qué, exactamente a qué van. Porque es que no estamos hablando de que van personas, o también van personas con el deseo de ser presentadores, pero van también presentadores ya con oficio, que salen de un set de televisión a Voces Consultores buscando qué. Mira, la frase que más repite las personas que llegan allá y me dicen, Adiela, yo quiero ser el mejor. Yo tengo el sueño de ser el mejor presentador de este país, ya sea que nunca lo hayan hecho y nunca se hayan puesto frente a una cámara, o ya sea que lleven un recorrido y quieran perfeccionar y volverse una gran estrella. Y yo lo que hago es ver con qué cuentan en ese momento y poder visualizar a futuro dónde podemos llevar en temas de entrenamiento y qué podría ser y cuál es ese perfil o cuáles son esas habilidades y esos talentos que tiene para poderlos entrenar y que finalmente llegue a ser y cumpla el objetivo de ser un gran presentador. Claro, pero también tenemos que decir que no solamente entrenas presentadores y Sí, que no solamente presentadores llegan a Voces Consultores buscando la ayuda de Adiela, sino también importantes personalidades, por ejemplo, de la política, ¿no? sí. Muchos líderes de opinión y personas como usted y como yo que llegamos buscando transformar nuestra vida, cambiar para bien nuestra vida porque sentimos que falta algo. Para personas de todas las profesiones, de todas las áreas, de todas las disciplinas, de todos los quehaceres. Ujú. Porque lo que yo hago es entrenar la habilidad de comunicación y todos en lo que hagamos, por elemental que sea nuestro oficio, necesitamos el tema de relacionamiento y el tema de comunicarnos con alguien. Pero cuando tú te comunicas mejor, no solamente te sientes mejor, sino que logras mayor seguridad, mayor autoestima, mayor valoración, pero además hacia afuera. Lo que tú vas a poder hacer es cumplir los objetivos profesionales que tengas, hacer gestión en lo que hagas, lograr transformar la vida de otras personas y finalmente lograr tus objetivos. Y también reinas, ¿no? Hacen parte Okay. de este catálogo de personalidades que hacen parte de tus, ¿cómo se dice? Pacientes. Clientes, De tus pacientes, clientes, sí. pacientes, ok. ¿Tenemos cuántas más o menos señoritas Colombia? Yo creo que han pasado unas 15 señoritas Colombia, tres han sido virreinas universales y una ha sido Miss Universo. O sea, que no podemos hablar sino de Paulina Vega. Vamos a revelar ahorita los secretos de Paulina y sus clases con Adiela, pero quería saber en qué se diferencia una clase, por ejemplo, para una reina y una clase para un presentador, una clase para un político. Wow. Básicamente en cuál es el objetivo y hacia dónde vas y cuál es el contexto de lo que vas a hacer.
Entonces, lo que yo hago es determinar exactamente la reina qué debe hacer, en qué entorno se va a mover, en qué escenarios va a participar y la entreno para que eso lo haga muy bien. Y igual con un político, en qué entorno, plaza pública, foros, medios de comunicación, entrevistas, en qué escenario se va a mover y qué requiere desde su comunicación y él desde su marca y desde su sello como candidato, cuáles son esos requerimientos desde la comunicación que debe cumplir y que debe entrenar para poder hacer bien su trabajo. ¿Cuáles son los problemas de comunicación más comunes que has tenido la posibilidad de solucionar en tus clientes? Existe como un miedo casi de todas las personas y es el miedo a hablar en público, el miedo a dirigirse a grupos, el miedo de dirigir otras personas y yo creo que ese es el mayor reto. Siempre las personas llegan y dicen, mire, yo soy profesional, yo sé hacer lo que hago, yo sé qué tengo que decir, pero me paro allá y me quedo en blanco. No vamos a dejar pasar esta oportunidad para que nos des, por ejemplo, unos tips para personas que, lo que dices, le tienen miedo a hablar en público. Siempre pasa algo, uno no sabe dónde poner las manos, Sí. por ejemplo. Y a mí, cuando estoy entrevistando a alguien, la primera pregunta es ¿qué hago con las manos? Estás de pie y no sabes qué hacer cuando tienes una cámara enfrente. ¿Qué hay que hacer? Mira, hay un lugar seguro donde poner las manos y es frente al ombligo. Tú pones las manos frente al abdomen, que no vayan muy abajo, que llegue demasiado abajo ni demasiado arriba, que tape el pecho. Tú pones las manos en esta zona y aquí es seguro moverlas. Cualquier cosa que tú hagas no tapas la cara, puedes hacer gestos, puedes enfatizar, puedes tener un punto de apoyo. El lugar seguro es la zona abdominal. Ustedes también quedaron con muchas ganas de saber mucho más sobre esa manera correcta de comunicarnos. Pues regresamos después de comerciales porque también vamos a saber los secretos de Paulina Vega porque nos vas a revelar algo, ¿no? Y también más consejos sobre cómo hablar bien en público, por ejemplo, o en general cómo expresarse bien. Ya regresamos. Paulina Vega, Colombia. Las mujeres de mi tierra. Regresamos en Las Mujeres de mi Tierra. Hoy nuestra invitada es Adiela Marín, una persona a la que el 90% de los presentadores de este país le deben muchísimo. Y yo he querido invitarla precisamente para agradecer en nombre de todos esos colegas ese trabajo, gracias. porque de verdad que es una persona a la que hay que acudir, ¿no? Quien está en el medio aquí en Colombia tiene claro quién es Adiela Marín y tiene claro también que tiene que pasar por allí porque hay un proceso también para ser diferente, para ser mejor, sin duda. Y tenemos que hablar de voces y de profesionales y de presentadoras tan importantes como Ilia Calderón, como Claudia Palacios, como Adriana Vargas y muchas más. Es que yo creo que no se queda nadie de los buenos presentadores de este país. Estamos hablando también de personalidades políticas, de reinas, y tenemos que hablar de Paulina Vega, que pasó por allí. ¿Cómo te fue con ella? ¿Cuáles bien. eran sus falencias y Muy cuáles bien, eran sus llegamos a Miss fortalezas? Universo. ¿Qué le faltaba a Paulina? Bueno, mire, cuando Paulina llegó a trabajar con nosotros, Paulina era una niña estudiante de universidad de segundo semestre de la Javeriana, normalita, linda, pero una niña normal, sin esas habilidades de una Miss Universo o de una reina. La formamos para que fuera señorita Colombia y llegó a ser señorita Colombia y luego para ser Miss Universo después de ser señorita Colombia. Y en ese proceso lo que hicimos fue mirar exactamente ella qué necesitaba para ir a un concurso donde su dueño era Donald Trump. Entonces, gran parte de la estrategia fue, iban a tener una entrevista con ellos, con Donald Trump, que era el dueño del concurso en ese momento, y estudiamos, mira, nos estudiamos a Donald Trump, todo, qué decía, cómo hablaba, los videos, los mensajes, las cosas que decía, para poder construir una serie de respuestas y de mensajes que se alinearan con toda la filosofía del concurso en ese momento, de Miss Universo, y que se alinearan también un poco con la forma de pensar del personaje. Y cuando ella hizo su entrevista con Donald Trump, le fue muy bien. Entonces yo creo que ahí empezamos a ganar espacio y ya al final lo hizo pues perfecto, fue divina, se veía espectacular, sus respuestas, todo fue bien. Entonces creo que eso nos ayudó mucho. Que no solamente es hablar bonito, hay que planear una estrategia, ¿no? Y ahí también es donde Voces Consultores y Adiela Marín tienen un trabajo grandísimo y muy importante también para todas las personas que quieran lograr algo en la vida. Hay sueños, hay personas todavía que también llegan de repente a tu consulta y te dicen, hey, quiero ser presentador, tengo
65 años, pero todavía Sí. quiero ser, siempre he soñado con ser presentador y quizás tú puedes ayudarme a cumplir ese sueño. ¿Te ha pasado? Sí, sí, me ha pasado. Este es un caso maravilloso, no sé cómo lo enteraste. Pero este es un caso súper lindo. Era un personaje que en esa época era un personaje de gobierno, era un asesor de uno de los ministros y él tenía 55 años y me dijo, Adiela, yo he soñado toda la vida con ser presentador, tengo todo, tengo éxito, tengo mi carrera, mis hijos, todo, todo, y yo quiero ser presentador. Y entonces, en un país donde los presentadores son lindos, en un país donde casi todos los presentadores empiezan muy jóvenes, empezar después de los 55 años a entrar al mundo de los presentadores no era tan viable. Sin embargo, yo siempre les digo y siempre le digo a todo el mundo, uno nunca puede renunciar al sueño. Uno siempre tiene que perseguirlo. La única forma de alcanzarlo es si lo persigues. Y entonces eso le dije a este personaje, hicimos la preparación y coincidió en un momento histórico para Colombia, que era el momento en que se lanzaban los canales privados de televisión Caracol y RCN. Y en ese momento, Yamida Mat decidió que los presentadores que iban a empezar con el noticiero eran personas mayores de 55 años para generar mayor credibilidad. Esta persona que te digo se presentó a casting, pasó y cuando se inauguraron los canales, él salió en todas las vallas por Bogotá como uno de los presentadores del canal Caracol. La última vez que supe de él fue un correo que me escribió y me dijo, Adiela, te agradezco, soy presentador en Telemundo. La moraleja es que definitivamente uno tiene que estar también preparado, porque llega la oportunidad y si no estás preparado, pues Sí, la total. oportunidad se va. Esto es como estudiar una carrera también en el Sí. caso de Voces Consultores. ¿Cómo es esta, primero la metodología y segundo el pensum, por llamarlo de alguna Ok, manera? mira, lo que se hace con cada persona es construir una estrategia de comunicación personal para la construcción de su marca y de su sello personal. Es hacer de cada persona que llega ahí único y repetible. No es hacer, repitan y repitan ejercicios o repitan, sino a ti que te funciona, para tus sueños que te funciona, para el objetivo que tienes y para lo que quieres hacer que funciona. Y eso está básicamente en unos módulos. Hacemos inicialmente un diagnóstico que hago yo, donde valoramos todo eso que te estoy diciendo y diseñamos el perfil que queremos lograr. Y a partir de ahí trabajamos en el manejo del cuerpo como habilidad de comunicación, cómo manejar las manos, cómo lograr mayor presencia escénica, cómo transmitir seguridad, cómo transmitir credibilidad, cómo hacer que cuando tú hables se te vea amable, cálido, cercano, depende de lo que se esté construyendo. Por otro lado, trabajamos la voz, porque la voz hace parte de la imagen. Entonces, una voz chillona no iría Ujú. con un atributo de la seguridad, por ejemplo. O una persona que no pronuncie bien, pues finalmente va a poder manejar micrófonos, porque el micrófono va a resaltar el error y no la buena pronunciación. Entonces trabajamos todo lo que es vocalización, pronunciación, dicción. Y en el caso de los presentadores, eso nos debe dar pauta para trabajar lectura interpretativa, lectura de noticias, lectura de teleprompter. Pero más allá pasamos a otro tema que es el qué decir y cómo decir, el contenido. Entonces, si es un presentador, un ejecutivo, un político, tiene un mensaje. Y lo que nosotros hacemos es coger ese mensaje, ese contenido y volverlo un mensaje estratégico en función de la estrategia personal. Ujú. Y ese mensaje estratégico es para que seas más asertivo desde la estrategia, más afirmativo desde la credibilidad que transmites con ese mensaje, desde la afectividad, o sea, que el mensaje tenga algo emocional y que sea un mensaje abierto, ¿sí? Que digas lo que tienes que decir, pero que lo puedas decir. Entonces, esos son los módulos con algunas áreas adicionales dependiendo de lo que se quiera hacer. Un PNL, algo de liderazgo, algo para los ejecutivos, lectura para los presentadores, respuestas para las reinas, cultura general, contexto nacional, depende del tema que se esté trabajando. Me voy a quedar un poco más en el tema de los presentadores. Cualquier persona que llegue a tu consulta con ese sueño de ser presentador puede efectivamente llegar, digamos, no a ser un presentador, pero a tener Sí, las claro. habilidades para ser un presentador, porque el otro ya depende un poco de suerte, un poco de que llegue la oportunidad, pero todo es corregible. Sí, todo es corregible. Puede ser que tú no logres la perfección. En algunos casos, por circunstancias o por condiciones anatómicas o por fisiología del cuerpo,
puede que tú no llegues a la perfección, pero todo es mejorable, todo es mejorable. O sea, podemos llegar a niveles muy buenos y muy adecuados de funcionamiento, pero en general, quien no tenga ningún problema anatómico, quien no tenga ningún problema físico, pues podríamos nosotros entrenarlo. Hay un tema importante en nuestro país y es las regiones, ¿no? Y Ujú. la manera en que hablamos en cada región. Yo soy costeñísimo y también hay caleñísimos y entonces llegan, me imagino, muchas personas que quieren dejar de hablar bayuno porque Sí, necesitan dejar de tener ese hablado bayuno, ¿no? Eso pasa mucho y eso también es un tema que se puede corregir fácilmente, por ejemplo. sí, tiene un proceso. Mira, yo he corregido el acento de casi todos los que están hoy en los medios de comunicación y incluso alguna vez en un canal de televisión me decían, Adiela, queremos acento CNN, que no se note de dónde vienen, que no se note la región. Y se logra. Lo que uno hace es trabajar la voz desde la melodía, desde el ritmo, desde la articulación, todos estos elementos de hablar, de la velocidad con que se habla para neutralizarlos y ponerlos neutros y poderlo hacer. Alguna vez, esto ya es una experiencia, vino una persona de TV Azteca a buscar presentadoras a Colombia y fue a voces a decirme, Adiela, tú que has entrenado tantas, ¿quién tienes para entrenar, para presentar? Y le presenté dos niñas que se habían entrenado conmigo y terminaron presentando en el prime time en TV Azteca un noticiero por un año ambas. Entonces, y él me decía, pero ¿cómo haces para neutralizarles el acento que en México no se note que son colombianas? Bueno, es puro trabajo, se Y, hace con disciplina y parte del secreto también. y parte del secreto. Hay otras personalidades, hablábamos de los políticos, y hay otros procesos, ¿no? Que no tienen nada que ver con el mundo del entretenimiento y que son, digamos, mucho más trascendentales en el ámbito de nuestra sociedad. Hablamos, por ejemplo, del proceso de paz, donde hay actores importantes del proceso de paz que también han pasado por voces consultores. Tenemos que hablar, por ejemplo, de Frank Perk, que pasó también por allí, por esas manos prodigiosas y por ese talento que tienes. Creo que hay una satisfacción grande, ¿no? También que tienes de hacer parte sin querer y sin buscarlo, de esas transformaciones que tenemos en nuestra sociedad colombiana, que también podrías hablarnos un poco de anécdotas, ¿no? De las que quizás ni sabías y después te diste cuenta, oye, yo hice parte de esto. Este es un proceso maravilloso donde tú transformas vidas, pero también haces que las personas que reciben y logran entrenarse transforman otras vidas. Tú mencionas a Frank Perth, cuando yo empecé a trabajar con Frank, a entrenarlo, él era un alto ejecutivo exitosísimo, pero quería ir más allá. En ese momento, en el gobierno del presidente Uribe, lo llamó para ser el comisionado de los reinsertados, dejó el mundo privado, el mundo de la empresa privada y pasó al mundo público. Y esa transición yo lo entrené para hacer ese proceso. Luego viene como alto comisionado de paz y estando como alto comisionado de paz sucede lo de la operación Jaque. Entonces esa para mí fue una sorpresa porque fue entrenar a un personaje y luego termina siendo el negociador de la paz. Y ahí tú sientes cierta satisfacción de la labor cumplida. Cuando dices este personaje logra transformar la vida de otras personas porque tiene unas herramientas que le ayudan a hacerlo, básicamente. Es que no en vano son 20 años Son 20 años. haciendo lo que haces, haciéndolo muy bien además. Y también hay una parte de la que se ocupa Voces Consultores y tiene que ver con el tema empresarial o corporativo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué haces a nivel corporativo? Porque viajas por el mundo, Bolivia, México, como 10 países. Uno llama a Voces Consultores y pregunta por la doctora Diela y ella siempre está viajando porque la requieren en muchos países y en muchas empresas, como decía. ¿Qué se hace a ese nivel? Mira, a nivel empresarial lo que hacemos es ayudarle a las organizaciones a cumplir el objetivo del core del negocio, de todo lo que es el negocio. Y eso lo hacen las personas. Entonces lo hace desde el nivel más alto que sus presidentes hasta todos los niveles, el nivel más operativo, más administrativo y hasta el nivel más básico en la operación. Y es entrenarlos para que desde la comunicación cumplan los objetivos de la organización. Y Sí. pasa en las compañías, pasa en las películas, pasa en la vida real, como dice un Uh-huh. canal, que el presidente de la compañía habla y pasa con muchas personas también. Tú hablas con alguien y es la persona que más te hable con un verbo y un diálogo bellísimo, pero tú prendes una cámara,
uy, ¿qué hago? No, qué nervios, ¿qué digo? Y esto pasa muchísimo. Para esas personas, por ejemplo, a las que les dan nervios cuando le prenden la cámara o cuando están frente a un auditorio, aunque en privado hablen muy sabroso, ¿qué les recomiendas? Familiarizarse con la cámara para que puedan hablarle tranquilamente. Y realmente a la cámara hay que hablarle como yo te hablo a ti. Claro. A la cámara hay que hablarle como le habla uno a otra persona. ¿Por qué? Porque detrás del lente hay unos ojos que los están mirando. Detrás del lente hay alguien que se debe conectar contigo. Y esa conexión debe sentirla la persona que está detrás de la cámara. Hoy la cámara hace parte de la vida de las personas. Todos tienen una cámara en la mano, todos tienen un teléfono con cámara en la mano. Continuamos en Las Mujeres de mi Tierra. Espero que a estas alturas todos estemos hablando bonito, porque tenemos a una gran invitada, es Adiela Marín, de Voces Consultores. Sabes que a mí me encanta cuando uno viaja por el mundo, enseguida te reconocen como colombiano. Además te dicen qué bonito hablan los colombianos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Sí hablamos bonito los colombianos? Yo creo que sí. Nosotros tenemos una musicalidad muy particular, incluso en todas las regiones, pero también somos claros al hablar. Así uno no cree, pero en otras regiones hablan terrible, la voz está ubicada en otros sitios, hacen cosas con la voz que me dicen, a ver qué es lo que están haciendo, pero sí, yo sí creo que los colombianos hablamos bonito. Gracias, Adiela, por acompañarnos hoy aquí en Las Mujeres de mi Tierra, por todo lo que haces. Yo sé que todos ustedes quieren saber mucho más de ella. Llámenme, escríbanme, yo les cuento. No, mentira, escríbanle, que ahí tienen sus redes sociales, porque de verdad que tiene una manera de transformar vidas que ya yo voy para Voces Consultores para ver si me compongo algún día, ¿no? Mil gracias por acompañarnos. A ti, mil gracias. Gracias Ellas a todos. son Las Mujeres de mi Tierra. Yo soy Adolfo Sanjuanelo. Nos vemos en nuestra próxima emisión.